Estoy aquí para darle apertura oficial a este convenio de colaboración que hemos establecido con la editorial española Escola de Vida. Algo que con sinceridad me complace y entusiasma mucho, entre otras cosas porque gracias a esto es que podemos avanzar en este objetivo de difundir conocimiento científico y riguroso sobre los temas que trabajamos. En el caso de hoy, el tema de la muerte y el morir. Entonces, para dar apertura a este convenio, qué mejor que hacerlo con los dos invitados que tenemos hoy. Por un lado, Víctor López, que es el director y editor de la editorial Escola de Vida y el principal artífice de este convenio. Hola, Víctor. Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Gracias, Jaime. En unos segundos te voy a dar la palabra, Víctor, para que por favor te presentes y nos hables un poco de tu trabajo en la editorial, ¿ok? Y por otro lado, Pau Miquel, coeditor del libro que presentaremos hoy, La muerte y el morir, quien también es enfermero, psicólogo y experto en acompañamiento psicoespiritual al final de la vida. También en unos minutos te entregaré el escenario, Pau, para que conversemos a detalle sobre tu libro, ¿vale? Genial. Hola a todos. Entonces, antes de darle la palabra a Víctor, quisiera comentar que gracias a este convenio que inauguramos hoy, en la Fundación Conciencia Viva tenemos desde ahora diferentes y valiosas obras bibliográficas especializadas en temas de conciencia y cognición, espiritualidad práctica, misticismo, antropología de la vida y de la muerte, sufismo, chamanismo, psicología profunda y arte. Algunos de los títulos que tenemos disponibles para venta en la Fundación y envíos a toda Colombia también son La muerte y el morir, que es el libro que presentaremos hoy con Pau y que lo tenemos a un precio de 125.000 pesos más envío. Arqueología de las plantas embriagantes de Giorgio Samorini, que será el libro que presentaremos también en vivo dentro de 8 días, el cual tiene un costo de 135.000 pesos. Dentro de 8 días estaremos haciendo este mismo ejercicio que haremos hoy con Pau, lo haremos con Giorgio, de conversar sobre su libro, el próximo miércoles 4 de agosto a esta misma hora para que se agenden y no se lo pierdan. Y otras obras que tenemos disponibles para venta en la Fundación son Trabajo Interior, a un precio de 95.000, Recuperar la feminidad perdida, a un precio de 70.000, Transformación, a un precio de 70.000, y Jung, Vida y Obra, a un precio de 145.000. Bueno, pero sin más pautas publicitarias, les presento a Pau y a Víctor. Víctor, editor de la Escola de Vida, y bueno, después regreso con Pau. Adelante, Víctor. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, primero de todo, pues agradecer a la Fundación Conciencia Viva este convenio de colaboración y también la organización de estos eventos, tanto el de hoy, para presentar en el ámbito latinoamericano el libro de la muerte y el morir, como la semana que viene el libro de Arqueología de las plantas embriagantes. Y bien, nosotros, la editorial Escola de Vida, que yo soy su director y editor, pues es un proyecto editorial que nació en 2016 y, bueno, con la clara voluntad, como ya has comentado tú, Jaime, de publicar libros sobre temáticas de conciencia y cognición, psicología analítica, espiritualidad práctica y antropología de la vida y la muerte, entre otros grandes temas. Y empezamos publicando pues un poco de psicología junguiana, ¿no? Con los libros que has comentado de Robert Johnson. Y por el tema que nos ocupa hoy, o sea, nuestra principal visión y nuestra principal misión como editorial es ofrecer textos que aporten valores prácticos y útiles para el hombre y la mujer de hoy, ¿no? O sea, para desarrollar un poco nuestra conciencia y para crecer. Entonces, libros que den herramientas para este propósito tan importante que es expandir nuestra conciencia y al final pues gozar de la vida, ¿no? Y yo desde que empecé el proyecto editorial, siempre un tema que me bailaba mucho, disculpad, era el tema de la muerte y el morir, ¿no? De cómo afrontamos la muerte, del tabú que tenemos sobre la muerte, de la humanización y todo el movimiento que está habiendo sobre la humanización en la atención al final de la vida. Y
claramente iba vinculado pues, con la visión y la misión de la editorial, ¿no? De poder ofrecer textos, si no nuevos, renovados, como es el caso de La muerte y el morir, para cumplir este objetivo. Y así con Pau Miquel, que hace muchos años que nos conocemos, pues estuvimos hablando y qué podríamos hacer y desde su punto de vista y desde el mío y cómo podríamos ir cuajando una publicación que abordara estos grandes temas y cómo hacerlo, ¿no? Que esto yo creo que también Pau ahora os hablará de ello. Y al final lo conseguimos, ¿no? Conseguimos pues, hacer una guía, digamos, de referencia, un manual, aportando una visión renovada sobre el proceso de morir y la muerte en la sociedad occidental especialmente, ¿no? Aportando las visiones de diferentes profesionales referentes en su ámbito. Entonces es un libro pues, que aborda desde lo cultural, lo histórico, lo antropológico, a lo clínico, a lo espiritual y a las relaciones que tiene la ciencia y la espiritualidad. Y bueno, es un libro del cual yo personalmente me siento muy, muy orgulloso y muy contento. Y sobre todo por esto, porque cumple con esta línea, ¿no? De la editorial Escuela de Vida. Y que es una línea que quiero seguir potenciando y que seguimos potenciando. Ahora, de hecho, acabamos de inaugurar una colección infantil hace nada, porque el libro ha salido casi esta semana, y justamente una autora del libro de La muerte y el morir, Mar Cortina, ha publicado con nosotros un cuento que se llama ¿Dónde está el abuelo?, que, digamos, aporta la mirada de los niños y las niñas sobre la muerte y sobre el duelo, ¿no? Y viene acompañado con una guía directa, bueno, en el sentido que seguimos potenciando este camino en seguir publicando textos rigurosos y de interés sobre este tema y sobre los otros. Y básicamente esta es la tarea y la misión de la editorial, ofrecer estos libros que abran el corazón y que den información seria y minuciosa sobre estos grandes temas para expandirnos y para crecer. Así que nada, por mi parte, simplemente este apunte y agradeceros muchísimo, Jaime, y a todo vuestro equipo, vuestro esfuerzo, este convenio y esta presentación. Gracias, Víctor, por tu presentación y por todo el esfuerzo que hiciste para que este convenio se diera y llegara hasta estas instancias. Un placer. Te envío un sincero agradecimiento a nombre de toda la Fundación Conciencia Viva y muchas otras personas que ya comienzan a agradecernos por poner a disposición en nuestro contexto toda esta riqueza bibliográfica. Gracias de verdad, Víctor. A vosotros. Bueno, y ahora sí el plato fuerte de este almuerzo, La muerte y el morir. Pau Miquel Diego, coeditor del libro La muerte y el morir, enfermero, psicólogo y experto en acompañamiento psicoespiritual al final de la vida. Hola Pau, ¿cómo estás hoy? Muy bien, buenos días y buenas tardes a los que están en España. Buenos días a todos y bueno, contento de poder participar de este foro. Bueno, Pau, nos alegra mucho escuchar eso. Antes de darte la palabra, Pau, quisiera hacer una presentación un poco más extensa de ti y decirte que a pesar de los pocos conectados que tenemos hoy, como ya te lo había dicho, tenemos varias solicitudes de personas que nos han pedido que les enviemos la grabación de esta presentación. Entonces estamos seguros que la presentación que nos regalarás hoy tendrá un importante impacto en muchas otras personas que esencialmente por este horario en este momento no nos están acompañando, pero estamos seguros que esta presentación seguirá siendo muy útil para todas estas personas, para el público en general, e incluso para nosotros que acostumbramos a ver varias veces estas conferencias, estas presentaciones. Esperamos que comenzando la próxima semana ya la encuentren disponible en nuestro canal de YouTube. Bueno, Pau Miquel es tarraconense, ese es el gentilicio, Pau, ¿cierto? Tarraconense. Correcto, sí, sí. De Tarragona, Cataluña, en España. Es enfermero de la Universidad de Barcelona y psicólogo de la Universidad Oberta de Cataluña. Tiene un máster en psicoterapia psicoanalítica y un posgrado en humanización y atención espiritual en sociedades plurales. Ha trabajado en diferentes unidades de cuidados intensivos y de oncología y actualmente es el responsable del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa SAER del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
en donde desarrolla su actividad asistencial en la unidad de cuidados paliativos. En el último año, Pau ha liderado el primer estudio sobre espiritualidad religiosa y filosofía de vida de padres y madres de niños con necesidades paliativas a nivel nacional. Participa activamente en proyectos de investigación nacional e internacional sobre espiritualidad en cuidados intensivos y es socio de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos SECPAL y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos PETPAL. Pau, ¿fue correcta tu presentación? Sí, gracias. Bueno, Sí, sí. seguro que se me escaparon varias cosas de las que has hecho, de las que tienes experiencia, pero creo que es un buen esbozo de tu trayectoria. Ok, Pau, entremos en materia. Cuéntanos, Pau, ¿por qué hacer un libro como este, La muerte y el morir? Me hace mucha ilusión ver tan lejos, ¿no? En Colombia, ver el libro, la portada, ¿no? Del libro, ver el libro físico, digamos, ¿no? En papel, que ha llegado hasta allí, ¿no? El propósito el propósito, ¿no? O el motor que nos movía, ¿no? Un poco era la necesidad o las ganas de querer iniciar una conversación con muchos autores, con profesionales, con personas interesadas, generar otros marcos de conversación de los que estábamos habituados, ¿no? Y digamos que teníamos ganas de poder hablar con otros que nos hicieran mover, cambiar de opinión, ¿no? Que poder generar marcos de conversación. Entonces teníamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Queríamos hablar con gente que venía de recorridos distintos, con personas, instituciones, profesiones distintas. Entonces consideramos que era importante compartir algunos términos de referencia para facilitar ese diálogo, ¿no? Generar, digamos, un marco compartido para poder hacer esta reflexión, ¿no? La voluntad de la editorial, un poco Víctor, ¿no? Y ya lo ha dicho, pero era también que, como no puede ser de otra manera, que hubiese, por un lado, un buen nivel, ¿no? En los autores y buscamos autores de referencia que ahora pues podemos ir nombrando, ¿no? Pero bueno, José María Fericla, Tiu Bonac, Peter Fenwick, Pimman Lommel, pudimos contactar con personas, Vicente Arráez, ¿no? Con personas con trayectorias nacionales e internacionales importantes y a la vez que se pudiera hacer accesible su área de experiencia a la sociedad en general, ¿no? Que no fuera solo destinado a profesionales sanitarios o a académicos, expertos en el tema, sino que fuera un libro que pudiera combinar una parte de conocimiento experto y una voluntad divulgativa que permitiera generar este espacio, ¿no? De forma que no era tanto una guía, no es tanto un libro que quisiéramos dar como receta, como solución, como, como síntesis, sino es una suerte, Víctor ha hablado de manual, yo diría también que aparte de manual, pues sería una suerte de guía de lectura, ¿no? Que permite tomar una imagen global desde la reflexión antropológica, histórica, el ámbito legal, ámbito más psicológico, asistencial, ético. Es un libro completo, ¿no? En ese sentido da una panorámica muy integral que permite hacer un recorrido que uno puede seleccionar aquello que le interesa o lo que quiere profundizar, ¿no? Y más allá del contenido, pues también creo que los distintos autores, porque es un libro coral, es un libro ya no sé cuántos autores hay o había, ¿no? Pero bueno, es un libro con más de 12 autores, con distintos enfoques. Entonces, hay mucha bibliografía que recomendar a nuestros autores de referencia que también se puede tomar para aquel que quiera profundizar, ¿no? De forma que era un inicio de una especie de reunión de expertos, digamos, que nos fueran aportando sus visiones y que tratamos de hilvanar junto con Víctor y con Vicente Arráez como editores del libro para tratar de darle una coherencia, ¿no? Un hilo argumental que permitiera al lector tener esta imagen panorámica de algunos aspectos centrales sobre la muerte y el morir en nuestro tiempo, ¿no? y en nuestra sociedad. Eh, Creo, Pau, que es una de las mayores fortalezas que tiene este libro, la diversidad de voces
que dialogan desde sus diferentes puntos de vista acerca de este tema. Sin embargo, parece que hay un hilo conductor dentro de esa pluralidad de voces y es plantear una mirada un poco renovada del proceso de morir. ¿Esto por qué surge, Pau, o para qué surge? Bueno, diría que lo renovado tiene que ver quizás con, con volver, con volver a mirar o volver a revisar algunas cuestiones que ya se introducen desde el ámbito, desde la primera parte del libro, ¿no? Desde la parte más histórica o antropológica, pero sobre todo, especialmente creo que tiene la fortaleza o de esta mirada renovada, tiene que ver con que ya no es desde un marco dogmático de los editores ni de ninguno de los autores se da una solución final, sino que es más una propuesta para poder, digamos, pensar juntos algunos de los aspectos centrales que nos pueden afectar, ¿no? Entonces es pasar, como decían antes, de un ámbito tabú a un ámbito que a veces se suele hablar o se accede a hablar desde posiciones pues completamente dogmáticas, ¿no? O muy vehementes y muy parciales, por lo tanto, a poder generar un ámbito integral donde haya aspectos pues complejos, ¿no? Como puede ser la pedagogía de la muerte, como puede ser aspectos como la eutanasia, como las experiencias cercanas a la muerte, que son ámbitos de una envergadura suficiente como para que muchísimos estudiosos dediquen años de esfuerzo en sus tesis doctorales y aquí es dar una cápsula de comprensión con los principales elementos básicos, ¿no? Pero quizás lo renovado es poder habernos atrevido a ponerlo en diálogo, ¿no? A poner en diálogo editores y autores que entre nosotros tenemos a veces opiniones distintas o matices en algunas cuestiones y que por lo tanto quizás lo original es poder generar este punto de vista de prudencia y a la vez de compromiso para sentarnos a hablar, ¿no? Y a poder nombrar algunas cuestiones que están saliendo en la literatura científica, que hay interés en el ámbito social, en el ámbito profesional y que aquí se encuentra una suerte de crisol de capítulos, conceptos, autores de distintas corrientes, ¿no? que permiten este nuevo escenario cada vez más necesario, ¿no? Y que nos lleva a un espacio de diálogo, ¿no? Entre una ciencia más positivista y una espiritualidad más esotérica, por llamarlo así, como puntos extremos, ¿no? de una visión del mundo, ¿no? En las que se excluyen o se han excluido históricamente. Bueno, es una invitación al diálogo, ¿no? Y a tender puentes entre espacios que van demandando cada vez más de este diálogo. Sí, Pau, definitivamente. Y también esta forma de, a ver, es muy visible también, es evidente que gran parte de los editores o escritores de capítulos de este libro beben un poco de estas corrientes pioneras del movimiento de hospicio, del trabajo con la muerte, de la tanatología y demás. Hablo específicamente de Cecily Saunders, de Kübler-Ross, de Puchalski, todos estos autores que han sido definitivamente referentes cuando mínimo para revisar sus trabajos y ver desde dónde estamos hablando. Y bueno, considerando esto, Pau, ¿qué piensas si nos adentramos un poco en el capitulado de del libro y comentamos algunas reflexiones sobre todo de los capítulos centrales? Por ejemplo, la cosmovisión de la muerte en Occidente. ¿Qué ideas, qué reflexiones pudiéramos en este momento poner sobre la mesa para discutir sobre esa visión que como occidentales tenemos sobre la muerte, que tiene un perfil bastante acentuado hacia la tanatofobia? Hemos estado muy distantes de la muerte y ese miedo que en estos tiempos modernos persiste sobre
ese ineludible final, pues sigue influyendo de manera determinante en cómo nos relacionamos con ese proceso. Entonces, ¿qué pudiéramos comentar, Pau, sobre algunos capítulos centrales? Es cierto, ¿no? Esta tanatofobia. En el capítulo de la cosmovisión de la muerte en Occidente, ¿no? Del doctor Fericla, también se habla, ¿no? De una cierta tendencia, un movimiento pendular, creo que dice, que también de una cierta tanatofilia, digamos, ¿no? De buscar... hay quien dice que cuando se habla de la muerte hay algunos que se van y algunos que vienen o venimos corriendo, ¿no? Y hay este movimiento de que algunos escapan y otros les despierta su interés, ¿no? Querer saber más. Bueno, es un ámbito que yo creo que está en transición, hay una fragmentación de esta fobia o de este tabú y hay espacios cada vez más permeables para reconocer la necesidad de poder nombrar y hablar y poder pensar de una forma saludable sobre aspectos de la muerte, del duelo. Y en Occidente hay un factor importante, ¿no? Que es la mediación de la muerte o la influencia que ha tenido el pensamiento y la antropología cristiana católica sobre la muerte y el dominio de la Iglesia a nivel social, ¿no? De la Iglesia católica, ¿no? Creo que es Miguel de Unamuno, ¿no? Que dice aquello de que, bueno, que la angustia existencial nace entre la conciencia de la finitud ante la muerte. O sea, la muerte es también, en parte, el fin. Y la voluntad de eternidad, ¿no? Y este anhelo de eternidad, ¿no? Y este impulso hacia algo más trascendente, ¿no? Y claro, Miguel de Unamuno, ¿no? Dice que de alguna forma la cosmovisión cristiana da la solución, ¿no? Y da la mejor de las soluciones o el mejor de los escenarios, ¿no? Y que, por lo tanto, esto en algún punto, digamos que ha impedido o podría haber impedido a muchos, ha posibilitado una muerte serena, una muerte esperanzada, pero a tantos otros a día de hoy en un proceso de secularización de Occidente, a la vez que de fragmentación o de diversificación de las corrientes religiosas que conviven, por ejemplo, en nuestro país y de las nuevas espiritualidades más allá de las religiones, pues que plantean recuperar cuestiones que tradicionalmente habían formado parte de un monopolio, ¿no? de las religiones y que hoy nos encontramos en una sociedad que hace búsquedas en otras tradiciones de sabiduría y que regresa o hay un cierto retorno a lo religioso, no en cuanto a las formas, sino en cuanto a las preguntas, en cuanto a los hábitos, en cuanto a buscar recuperar algo también de esta práctica espiritual, ¿no? Que puede estar o no concretada en un espacio religioso, ¿no? Y así nos encontramos con que los rituales antiguos, los rituales vinculados a lo religioso, han podido no tener sentido para muchos de los que asistimos o puedan asistir a un funeral y la necesidad de buscar nuevos rituales, ¿no? De crear nuevos rituales. La pandemia nos llevó a escenarios virtuales de todo tipo, ¿no? Y también de esta ritualización. Y nos encontramos en un momento de transición simbólica, digamos, en lo que refiere a lo espiritual y religioso, que afecta también, como no, al ámbito de la muerte, ¿no? Y creo como destacar, creo que es un tema, un aspecto muy importante de este capítulo, ¿no? Pues la pregunta que lanza el doctor Fericla de cuándo perdió el ser humano la capacidad volitiva, dice, ¿no? Sobre la propia muerte, ¿no? Con esta idea habla del Eumorro, ¿no? De Galicia, pero podríamos nombrar otras películas, ¿no? Del sabio sufí de Baba Aziz, ¿no? Que se entrega a la eternidad en el desierto, sintiendo que ha llegado el momento, ¿no? En lo que sería no tanto una decisión, digamos, marcada por ninguna ley, ni marcada por una decisión solo personal, que no sería ni heterónoma ni autónoma, sino que sería lo que
antropólogo y teólogo jesuita Xavier Meloni llama una decisión autónoma, ¿no? Una decisión del ser, de entregarse, de sentir el momento del abandono o del traspaso, ¿no? Que es algo que en algunos ámbitos bioéticos rompe un poco el esquema de discusión y que aquí, por ejemplo, en Cataluña os invito a leer un libro que imagino que debe estar también en castellano, ¿no? Que se llama 6 noches de agosto, en catalán 6 nits d'agost, de Chirinacs, que es un filósofo importante que tomó esta decisión también, ¿no? De una entrega a sentir y prepararse para su propia muerte en una comprensión mística, ¿no? Y que de alguna forma apropiada al momento, al lugar, ¿no? En una decisión, ¿no? Recuperando esta capacidad, ¿no? Y que genera otros escenarios, ¿no? Y genera una pregunta pues, para la que no estamos preparados muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. Qué bien, Pau, gracias. Pau, yo te invitaría a que, a ver, una de las grandes razones por las cuales estamos dando apertura a este convenio, específicamente con este libro y contigo, es porque nuestra fundación trabaja también el tema del buen morir. Bueno, más adelante tocaremos el tema de la eutanasia, que también lo tenemos muy vigente en nuestro contexto. Han acontecido en los últimos 15 días bastantes situaciones en nuestro país que volvieron a poner sobre la mesa el tema. Pero muchas de las personas que vienen a la fundación por temas de duelo, por temas de muerte, por temas de superar una pérdida, se acercan, Pau, con la necesidad de conocer algunas herramientas para superar el duelo, para afrontar la muerte, pero también para aprender a acompañar a las personas al final de la vida. Y creo que eres una autoridad bastante respetable en el tema, entre otras cosas, porque no solo acompañas los procesos de morir en adultos, sino en una población que tiene unas características bien especiales, que son los niños también. Haces parte de los cuidados paliativos pediátricos y bueno, es un tema que ha sido un poco limitado en nuestro alcance porque no tenemos aún el recurso humano suficiente para dar respuesta a esta necesidad social. Entonces, en ese sentido, quisiera aprovecharte mucho, Pau, y hacerte esa pregunta, o más bien que nos comentes un poco sobre las herramientas para el acompañamiento, cómo vivir un poco estos procesos, bien sea a nivel hospitalario o también desde la casa. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Bueno, de entrada, perdón, quizás, bueno, me gusta la pregunta en el sentido de que, bueno, constatas algo que creo que es común o que por lo menos aquí también nos encontramos, que es la dificultad o el reto de poder, o la voluntad de poder dar respuesta al anhelo de querer ayudar o de querer organizar o de querer ofrecer espacios de acompañamiento al final de la vida, ¿no? De tanto sea desde una cuestión más profesional como organizaciones desde el voluntariado. Creo que estas voluntades de pequeñas organizaciones, fundaciones, asociaciones son muy importantes y son realmente el motor, o pueden ser el motor de cambio de las grandes instituciones y de las políticas sanitarias de los países, ¿no? El acompañamiento al final de la vida con el que colaboro, ¿no? Pues forma parte finalmente de una organización, de un equipo de muchos profesionales de cuidados paliativos, pero también de otras unidades hospitalarias, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma, de entrada diría que es importante poder organizar y pensar esta herramienta, que la principal herramienta de acompañamiento es también pensarlo desde una perspectiva de grupo, de organización, de equipo, ¿no? Que permite no adentrarse a ese ámbito, a esa cuestión, cuando uno está empezando sobre todo, ¿no? Alguien que pueda tener experiencia, pues puede asumirlo quizás del mismo a título personal, ¿no? Pero creo que la fuerza en la organización es importante, porque son procesos que requieren
para uno mismo después también, espacios de escucha, de reflexión, de mejora. Y por lo tanto, creo que la fuerza, y también pues en este caso, ¿no?, la Fundación Conciencia Viva, el hecho de que podáis tener una red, de que podáis poneros cara, llamaros, creo que ese es un primer paso muy importante, ¿no? Generar un núcleo de personas que no a título individual, ¿no?, sino como organización puedan definir hacia dónde quieren avanzar, ¿no? Luego las políticas, como decía, una segunda parte es que las políticas sanitarias de los países acompañen en esto, ¿no?, y entrar en relación con los equipos sanitarios, ¿no? Porque finalmente los cuidados paliativos son la vertiente necesaria también, ¿no?, de la medicina para poder acompañar aspectos sintomáticos, de dolor, de comprensión en la toma de decisiones y limitar mucho el sufrimiento, ¿no? En cuanto a una buena toma de decisiones al final de la vida, rebaja mucho el sufrimiento, poder adecuar los tratamientos, eso requiere de una visión interdisciplinaria, ¿no?, de la intervención desde la psicología, desde el trabajo social, desde los cuidados de enfermería, desde la visión también de los tratamientos médicos. Requiere un espacio de diálogo, ¿no? Yendo ya para entrar ya, digamos, en el aspecto o en la vertiente hospitalaria, bueno, creo que ahí dentro la herramienta es uno mismo, ¿no? También, sobre todo, la herramienta es uno mismo y digamos que depende mucho del encuadre, ¿no? Y de cómo uno encuadra aquellas visitas y de qué tiempo dispone, de en qué situación se encuentra. Hay acompañamientos más largos, como acompañamientos más cortos. Uno puede también ver qué permeabilidad, qué accesibilidad y disponibilidad tiene la familia o el propio paciente a poder trabajar estas cuestiones, ¿no? Pero diría que como actitud interna, digamos, ¿no?, como disposición interna, me gusta una frase o un fragmento, ¿no?, una recomendación quizás que hace Pablo Dors, autor de libros de meditación, sacerdote hospitalario durante muchos años de su vida, ¿no?, que dice pues, que ante el paciente, ante el enfermo, ante la persona que está en una cama o ante su familia, ¿no?, la actitud interna también propia de la meditación en muchos casos, ¿no?, o de algunas meditaciones, ¿no?, que es quietud y silencio, ¿no? Y eso puede implicar movimiento y puede implicar palabra y escucha, pero buscar caminar hacia ese espacio que abre a nuevas comprensiones, ¿no?, que permite una resonancia distinta en las palabras que el otro comparte y que juntos en la relación que en el mejor de los casos, una relación pues, terapéutica, ¿no?, que podemos entablar, pues vamos trabajando, ¿no? Paciente, familiar, el acompañante, el terapeuta, ¿no? Y después, otra tercera idea quizás, ¿no?, es el hecho de flexibilizar los marcos profesionales, ¿no? Es decir, yo diría que el acompañamiento espiritual forma parte de la tarea del médico, forma parte de la tarea de la enfermera, del psicólogo, del trabajador social. El acompañamiento espiritual está accesible, está disponible para cualquier, también para algunos familiares, para si hay suficiente vínculo, para la figura del voluntario. Es decir, creo que en el momento en el que nos encontramos, la actitud debe ser de apertura, de sensibilización y de poder adentrarnos a este espacio más íntimo quizás, donde hay otra resonancia y que tiene distintas formas, ¿no? Y tiene distintas formas significa que en algunos puede tomar una forma muy sutil, muy, digamos, de presencia en un espacio de silencio, de reconocimiento, donde hay una carga, por decirlo así, energética, que forma parte también de la cosmovisión del paciente. Y en otros pacientes hay un diálogo más filosófico que no está despegado de lo anterior. En otros hay un diálogo explícitamente religioso
o ha habido procesos de alejamiento o de retorno a lo religioso o de búsqueda en otras tradiciones. Y digamos que el peligro aquí es, o la receta sería la contención del propio acompañante, y el peligro aquí, o bajo mi punto de vista, ¿no? El peligro ético es el de la imposición simbólica o el de querer, digamos, sacar la venda de los ojos a alguien que está en este proceso, ¿no? De poner espejos frente a espejos para que uno se mire y creo que son procesos que requieren una sensibilidad y una conciencia de no omnipotencia por parte del terapeuta, de poder acompañar también hasta donde se pueda y con los recursos que la persona, la familia, el terapeuta pueda disponer, ¿no? Y es un trabajo, digamos, donde es importante también reconocer los errores, ¿no? Y aprender también de ellos, ¿no? Ujú. Pau, sabemos que tú también estás a cargo de algunos procesos formativos de cuidadores y de personas que acompañan estos procesos, y conecto esta siguiente pregunta con lo que venías comentando, y es cómo manejar el tema de la pedagogía sobre la muerte, por ejemplo, orientada hacia los niños o hacia los adolescentes también, no solo a los profesionales de la salud, sino al público en general, incluido, por supuesto, esta población. Bueno, en el libro, bueno, pedagogía de la muerte al final es poder hablar pedagogía de la muerte en un sentido general, es poder compartir y poder hablar un poco más de la muerte, de lo que estamos acostumbrados, y hay una cierta pedagogía implícita en ello, cuando si en casa se puede hablar, se puede nombrar y se puede compartir como parte de lo que ocurre en la vida, ¿no? Y en este caso, ahora que hablas, ¿no?, de niños y adolescentes, pues la importancia, en una parte teórica, creo que en el libro creo que es uno de los capítulos de los que podemos estar, no sé, hablo también por Víctor, más orgullosos, más contentos, porque creo es un capítulo que escribe Marc Cortina, y creo que aúna esta mirada que planteábamos al principio, ¿no?, de poder hacer comprensible y accesible aspectos que son profundos, que son complejos, que requieren estudio, los traduce con una sencillez maravillosa, ¿no? Y yo creo que si hablábamos de antes que hablábamos de visión renovada, si algo creo que es renovado es este capítulo de la pedagogía de la muerte de Marc Cortina. Y en esta orientación a niños y adolescentes que, bueno, comparte, creo alguien hablaba en el chat, ¿no?, si podía compartir o leer algún fragmento del libro, pues aquí no lo voy a leer, pero lo citaré casi de memoria, pero Marc Cortina habla en una escena que me parece hermosa, de que están jugando en el parque, unos niños juegan en el parque y se encuentran, pues, un pajarito muerto entre los juegos del parque, ¿no? Y se reúnen, unos cuantos se reúnen junto al pajarito muerto, uno lo tiene entre sus manos y se preguntan qué van a hacer, ¿no? Dos de ellos proponen enterrarlo cerca de unos árboles que hay en el parque, y otros dos plantean tirarlo a la basura, ¿no? Y simplemente ella se hace la pregunta, ¿no? Dos marcos educativos distintos, dos cosmovisiones distintas, ¿no?, ante el cuerpo sin vida de un pajarito, ¿no? Ofrecerle sepultura, ¿no?, ritualizar prácticamente, ¿no?, acunar en la tierra, ¿no?, con lo que eso implica, ¿no?, de volver al orgánico. Podríamos hacer mucha lectura. O la idea de la basura, ¿no?, que en términos materiales podríamos llamar que tiende a ambos a la descomposición, pero en las actitudes internas al respecto son radicalmente distintas, ¿no? Bueno, pues esta lectura, esta capacidad creativa ante estas situaciones, creo que Marc Cortina en este capítulo de la pedagogía de la muerte introduce muy bien, ¿no? Que no se trata tanto de forzar de una forma casi artificial o artificiosa
conversaciones que no corresponden, ¿no? O actitudes o que esto a veces también como padres nos puede suceder, ¿no? De, bueno, me gustaría que habláramos más de la muerte, ¿no? Vengo de leer este libro, vamos a hablar de la muerte, ¿no? Eso casi siempre fracasa, ¿no? Porque también el niño detecta el exceso de ilusión que a uno le puede hacer y responde reactivamente casi siempre dejándonos con la palabra en la boca, ¿no? Pero cuando el niño está, ¿no? Cuando aparece, cuando paseando nos encontramos un animal muerto, cuando ha muerto, ¿no? Una mascota, o los abuelos, el abuelo de un amigo, y eso empieza a ser una pregunta, adaptado también, y Marc lo explica bien, ¿no? A las ciertas capacidades evolutivas de comprensión de la irreversibilidad de la muerte o de la ubicación, pueden ser conversaciones perfectamente distendidas y de poder expresar aquello pues, que tanto la familia sienta en relación a quien ha fallecido, como también que el niño o el adolescente pueda también hacer lo propio, ¿no? Expresar en función de su nivel evolutivo su experiencia interna, ¿no? Y así poderla trabajar, ¿no? O simbolizar. La autora de este capítulo, que veo que alguien ha preguntado, es Mar Cortina, y el capítulo se titula Pedagogía de la muerte. Ujú. Pau, genial, genial este aporte, de verdad, muchas gracias por él. Bueno, hay un tema, Pau, como lo mencionaba ahora, bastante vigente que no puedo dejarte ir sin que lo comentemos, y es la eutanasia. ¿Qué podríamos comentar sobre ello? Porque no solo en Colombia, sino en el último mes, si no estoy mal, también se movió bastante el tema en España. ¿Que pudiéramos comentar sobre ello? Es una pregunta, de hecho, Colombia es de los países que tiene una ley de eutanasia que incluye también a niños y adolescentes, que esto es una particularidad poco común en los países que tienen legalizada la eutanasia, ¿no? Esto genera algunos debates, ¿no? Creo que el libro permite, como os decía antes, también en el apartado que incluye, digamos, no solo los aspectos legales, sino los aspectos éticos, ¿no? Que José María Tomás y Tío hace la parte, digamos, de los aspectos legales, y Vicente López Camps, otro autor muy importante, hace la parte de aspectos éticos, desarrolla la parte de aspectos éticos. Creo que generan, como decían, introducen, como decíamos antes, conceptos básicos para poder reflexionar y tomar una posición personal en base a lo que uno considera y a sus valores sobre la legalización de la eutanasia en nuestros países, ¿no? En España es cierto que recientemente se ha aprobado y por lo tanto es un capítulo de una vigencia importante, ¿no? Digamos, recuperar ese capítulo, estos capítulos, esta lectura nos permite resituarnos para reflexionar en relación a acontecimientos recientes, ¿no? Por lo que refiere a nuestro país, España, bueno, en mi opinión personal o profesional, sorprende la rapidez o sorprende el momento, ¿no? Quizás. Desde un punto de vista ético, creo que hay aspectos que la sedación paliativa, que es la solución que tomó Francia para no aceptar la ley de eutanasia, es importante también aplicarlo bien desde un punto de vista profesional. Creo que sorprende la falta de discusión en los profesionales y el miedo a hablar o a posicionarse tanto a favor como en contra por las repercusiones que puede haber tanto desde un punto de vista de algunas posiciones de la Iglesia como de algunas posiciones más laicistas, ¿no? Y también sorprende la sorpresa, ¿no? Que en España, digamos, algunos colectivos dicen, qué sorpresa que sea todo tan rápido. Bueno, sorprende que algunos sectores se sorprendan cuando ya hace tiempo, ¿no? Más de 2 años que estas propuestas están avanzando y que hay un interés de mucha parte de la sociedad civil en poder discutir estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, creo que habrá que ver cómo se despliega. De hecho, hace escasos semanas que ha entrado en vigor y ver qué repercusiones tiene y cómo se organiza, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en plantear un debate eutanasia versus cuidados paliativos. Creo que son dos cosas distintas, complementarias, y que una cosa no quita la otra.
si bien estoy de acuerdo en el argumento de que los cuidados paliativos están infradesarrollados y deberían recibir más apoyo público y más apoyo de fondos para poder dar una atención de calidad, ¿no? Sin que esto sea una excusa para no adentrarnos en la discusión y en el debate de la capacidad de poder decidir poner fin, ¿no?, ante una situación muy concreta, ¿no?, que no es cualquiera, ¿no?, que es de una enfermedad limitante o amenazante para la vida, sostenida en el tiempo, ante una serie de criterios que la ley define, ¿no?, y que trata de preservar esa autonomía del paciente. Pau, me uno en lo personal a lo que comentabas y específicamente para el caso de Colombia, y es que también a nosotros nos sorprende que la sociedad se sorprenda con este tema que en Colombia también venía caminando hace muchísimo tiempo. De hecho, ya estaba reglamentado y no se había generado un documento de pautas técnicas para su ejecución, claro, pero la ley ya estaba desde hace mucho tiempo y como bien lo dices, incluso con esa incorporación de la población de menores de edad. Esta semana incluso el decreto se amplió un poco a considerar enfermedades no terminales, no amenazantes de la vida, sino enfermedades dolorosas, que desmoralicen la persona. Entonces, pues veremos cómo se desarrolla en los próximos meses ese tema acá en Colombia. Y creo que es, bueno, un deber, una responsabilidad de nosotros los profesionales de la salud y de todos en general poner estos temas sobre la mesa y empezarlos a discutir y escuchar los diferentes puntos de vista al respecto. Bueno, Pau, finalmente, antes de cerrar, quisiera dar paso a una última pregunta. También invito a las personas que nos están acompañando en la conexión a que hagan algunas preguntas a Pau, a Víctor, a la Fundación en general sobre este tema, que aprovechemos el espacio para discutir un poco esto. Este es un espacio también pensado para eso. Entonces, la última pregunta, Pau, que quisiera hacerte, que es una pregunta bastante polémica, sobre todo polémica en el campo científico, y es qué podemos comentar sobre las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias extracorpóreas. Tú, Pau, que imagino debes tener una cantidad de horas acompañando personas al final de la vida, que has acompañado diferentes procesos de transición, cantidades de personas que han trascendido. ¿Qué punto de vista tienes al respecto? Y bueno, también vale la pena mencionar que en este libro, La muerte y el morir, el prólogo está hecho por el cardiólogo holandés Pim van Lommel, que es una de las más respetadas autoridades en el estudio de este fenómeno y de la conciencia. Y digo bastante polémico porque hasta hace algunas décadas este tema se consideraba un poco esotérico, místico, intangible, y cada vez más para, para el mundo científico, en ocasiones tan incrédulo de los procesos no empíricos, pues empiezan a haber argumentos de mucho peso para demostrar que estas experiencias pues son posibles, son reales, cada vez hay más evidencia que lo demuestra. Entonces, ¿qué pudiéramos comentar un poco sobre esto, Pau? Bien, de hecho, es un punto central también del libro, creo, y Pim van Lommel como decías, es una autoridad. Poder contar con su prólogo y poder conversar con él fue una suerte debido a la rigurosidad del estudio, ¿no?, que publicó y que acabó tomando como artículo científico, pero acabó tomando forma de libro en este libro que se llama Conciencia más allá de la vida, pero que creo que lejos de resolver de nuevo, ¿no?, nos plantea otro horizonte, ¿no? Otro horizonte que desde un punto de vista del observador externo podríamos decir que busca, ¿no? Busca, como decíamos antes, Miguel de Unamuno, busca este anhelo de eternidad, busca dar respuesta a este anhelo de eternidad, ¿no?
y de abrir, ¿no? Y de abrir una nueva perspectiva de poder seguir pensando qué es lo que sucede, ¿no? Cuando nos morimos, ¿no? Y dar respuesta al misterio, ¿no? Esto creo que desde un punto de vista del estudioso, del interesado en la pregunta, en el proceso de morir, es fundamental, ¿no? Pero creo que finalmente Van Lommel, la razón, y creo que esto también lo cita Peter Fenwick en su capítulo, y para mí fue una gran alegría leerlo, porque ciertamente son textos que despiertan, como tú decías, pueden despertar una cierta controversia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hablar de conciencia no localizada es una cuestión discutible o discutida, ¿no? Y hay distintas evidencias y distintos marcos científicos que, digamos, entran en confrontación hasta el punto que, según el que lo nombre o cómo se nombre, hay una parte del sector de la comunidad científica que deja de escuchar lo que se está nombrando, ¿no? Y por lo tanto es un terreno, es una zona de grises, ¿no? Y creo que Van Lommel y Fenwick consiguen, bueno, se lo proponen y como efecto secundario, digamos, lo acaban también provocando, que los profesionales pueden escuchar un poco más allá de su marco de comprensión, ¿no? Y acabar generando, digamos, la posición ética ante el acompañamiento, que es poder poner una silla, pedirle al paciente si quiere sentarse y escuchar aquello que nos trae, aquello que ha visto, aquello que le ha sucedido, ¿no? Y por lo tanto han permitido, yo diría que el gran descubrimiento de las ECMs, de las experiencias cercanas a la muerte, o lo que han permitido de entrada es poder escuchar y poder dejar de silenciarlas, ¿no? Y de que puedan ser compartidas y que puedan ser pensadas por parte del paciente con la ayuda de un profesional capaz de escuchar esto, ¿no? También Penny Sartori, que es una enfermera muy importante del Reino Unido, o de Estados Unidos, perdón, que empezó también a observar esas conversaciones, pues que muchas veces silenciadas, pero que podían introducirse, ¿no? Y que más allá del interés sobre el contenido de las experiencias, lo fundamental es qué implicación, qué función, qué efecto tiene en la vida del paciente y de su familia dichas experiencias, ¿no? Creo que esta posibilidad de incluir, de ampliar y de escuchar más como efecto secundario al análisis y el estudio minucioso, ¿no? que Tim Van Lommel ha hecho, es lo que verdaderamente creo que es transformador en la sociedad, digamos, ¿no? O tiene efectos y beneficios en los pacientes, las familias, en la medida que los profesionales estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Y finalmente, desde un punto de vista más, quizás filosófico o desde un punto de vista, sí, más teórico, por decirlo así, ofrecen una nueva imagen también, una nueva cosmovisión ante la muerte, ¿no? Que en algunos profesionales pues tiene buena recepción, ¿no? Y puede tomar como una cosmovisión, porque finalmente es otra, generan, digamos, o sus estudios están llamados también a poder ser incorporados en las distintas tradiciones de sabiduría que algunas personas puedan sentirse parte, ¿no? Y poder establecer relaciones, ¿no? Pero en un sentido práctico y creo que también ético, por lo tanto, creo que el efecto fundamental de estos estudios, tal y como sus autores también en el libro lo plantean, es que ha ampliado la capacidad de comprender, de escuchar y de dar voz a aquellas voces que, pues, ante estos contenidos, por el miedo o por la falta de recepción del profesional, no eran escuchadas, eran silenciadas, digamos, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo, Pau. Estaba recordando que en la Facultad de Enfermería en la cual me formé, alguna vez toqué este tema, y aunque este tema es más o menos común entre las personas, casi todos hemos tenido la oportunidad de escuchar la historia de la persona que murió en una cirugía o que murió en un accidente, vio su cuerpo, salió de su cuerpo, tuvo la oportunidad de ver todo el contexto en el cual estaba y aconteció
el accidente y luego regresó para contar. Es un tema más o menos común, pero sí que es un tema bastante incómodo para muchas personas. Y digo absolutamente de acuerdo contigo, Pau, porque cuando lo planteé en la Facultad de Enfermería, mm, tuve que hacer una minuciosa reseña de quién era Van Lommel. Inmediatamente los colegas, wow, es un cardiólogo y está hablando de estos temas, ok, y entonces como que más atención agarraban por el solo hecho de quién lo decía, dónde lo decía, pero sí que cada vez agarra más fuerza a nivel disciplinario el ponerle atención a este tema tan importante. Claro. Bueno, Pau, muchas gracias. Yo dejaría las preguntas que traía para ti hasta ahí. Me gustaría, Caro, si alguien del público nos hizo algún comentario, alguna pregunta, para aprovechar estos últimos minutos con Pau y que lo comentemos. Bueno, yo tengo al final otras dos cortas preguntas. Una pregunta muy Fundación Conciencia Viva que le haré ahorita a Pau, pero vamos primero con las del público. Bueno, sí, tenemos una primera de David que le pregunta a Pau, ¿qué ha pasado con el enfoque católico respecto a la muerte? ¿Se ha malentendido en este país? ¿Se necesitan acaso otras perspectivas ajenas o complementarias o es cuestión de percepción? Bien, sin saber si acabo de comprender la pregunta, pero tratando de dar respuesta, quizás he hecho demasiado énfasis en el hablar del enfoque católico. Quizás es importante también poner en contexto que en nuestro país, en España, la religión católica ha sido, digamos, la mayoritaria desde una perspectiva muy monoconfesional, ¿no? Donde las minorías no religiosas o de otras corrientes religiosas tenían poco espacio, poca voz, ¿no? Creo que no se ha malentendido, digamos, porque los cristianos católicos gozan y viven de su tránsito desde su perspectiva ritual y tiene el mismo y merece el mismo respeto que cualquier otra confesión, digamos que ha podido generar resistencias en otros sectores de la sociedad que se han alejado de lo religioso por oposición, ¿no? Y quizás también se han alejado de cualquier lectura trascendente de este fenómeno por ello, ¿no? Pero creo que, como os decía, estamos viviendo un momento de regreso, de apertura, de retorno a poder pensar estas cuestiones desde otro ámbito. Y, por lo tanto, lejos de ser un obstáculo, el retorno con la propia tradición religiosa o el retorno a algunos aspectos que por educación, por familia, porque forman parte de la cosmovisión del lugar donde vivimos, está también ayudando o forma parte de un proceso de poder resignificar y encontrar nuevos marcos simbólicos, rituales, ¿no? y de las tradiciones en las que uno ha crecido para poder generar una espiritualidad propia, por llamarlo así, una espiritualidad auténtica, ¿no? de vivir para uno mismo, ¿no? Con un marco de coherencia y de diálogo con lo que uno ha sido o de dónde viene, que por lo tanto no creo que sea un factor que obstaculice. Sí, uno puede también ponerlo en diálogo con lo que ve, con lo que piensa, con lo que lee, ¿no? Y hoy en día tenemos accesibles muchos conocimientos, muchos más que hace 50, 80 años, ¿no? Y podemos leer distintas tradiciones religiosas, conversar con personas que vienen de distintas tradiciones religiosas. Hoy en día estamos abiertos al contacto entre distintas culturas. Creo que vivimos en otro tiempo, en ese sentido. Ok, gracias, Pau. Santiago Hernández te plantea dos preguntas. La primera es, ¿el libro tiene algún enfoque especial respecto a su público objetivo? Es decir, ¿a quienes se les recomienda especialmente leer el libro? Pues por la primera, como decía antes, ¿no? Creo que el libro está pensado y está elaborado, y creo que el trabajo que hicimos con Víctor fue
muy de preparación de esta orientación, ¿no? De esta orientación de guía general, de marco, ofrecer un marco conceptual para poder una matriz, para tocar distintos aspectos que van desde la historia del pensamiento de la muerte, o la antropología, o el duelo, hasta aspectos legales, psicológicos, o aspectos como las experiencias cercanas a la muerte o experiencias más del orden, ¿no? En torno a la muerte, como las que explica Van Lommel o Peter Fenwick. Y por lo tanto, el público objetivo es cualquier persona que esté interesada en seguir profundizando y conociendo otras reflexiones, otras voces sobre lo que es la muerte y el morir, ¿no? No hay un público recomendado especialmente más que este, ¿no? Y creo que es parte del acierto del libro, ¿no? Que personas que no somos sanitarias o que no trabajan en cuidados paliativos lo leen y les interesa recuperar algún capítulo, algún fragmento, algún aspecto o hacer una lectura transversal. Personas especialistas en un ámbito revisan, ¿no? O están interesadas en ver qué dice ese nuevo autor. Y luego profesionales que están interesados en volver a actualizarse, a repensar, a tomar una nueva lectura, ¿no? Y creo que de entrada pues es un libro que permite, después de haber leído algunos, seguir leyendo, pero también permite iniciarse en un estudio, ¿no? En una profundización, en una reflexión, en un interés por la muerte y el morir. Así que creo que es un público muy inespecífico en algún punto y a la vez muy transversal, ¿no? Es un libro para poder sentarnos a hablar personas con distintas trayectorias en distintas áreas que conciernen o que afectan a la comprensión que hacemos de la muerte y el morir. Así que en este sentido os animo a adentraros, a leerlo, a compartirlo, a poder conversar sobre ello. Es un libro sobre el que se puede hablar porque tiene distintos capítulos, distintos autores, con distintas matrices de pensamiento que permite la discusión, permite la tertulia literaria en algún punto, ¿no? Uh-huh. Así es, Pau. Yo quiero aprovechar tu respuesta para hacer el último sponsor. Es un libro verdaderamente útil para el público en general. Es un libro que nos ha sido muy útil en la Fundación para nosotros mismos instruirnos respecto al tema y para poder socializar algunas ideas con los diferentes públicos que nos visitan, que se acercan a nosotros. Pues bueno, ahora lo tenemos a disposición en la Fundación. Yo les recuerdo que lo tenemos también para envíos a toda Colombia. Cuesta 125.000 pesos más el costo del envío, pero es un libro que vale mucho la pena tener en casa, ¿ok? Yo voy a hacer las últimas preguntas, Caro, ¿vale? Yo las tengo aquí anotadas. La penúltima pregunta, Pau, agradecería si la hacemos corta, por favor. Es como enfermero o como sanitario profesional de la salud, ¿qué piensas de la institucionalización de la muerte? O más bien, ¿qué piensas de la muerte en casa? Que sería como lo contrario. Me gusta mucho esta pregunta porque es una pregunta que hemos pensado bastante. ¿Qué pienso? Pienso que debemos estar abiertos a escuchar al paciente, de nuevo. En mi juventud, en mis inicios como profesional, tenía la idea de que lo mejor era morir en casa, ¿no? Y estaba convencido de que los cuidados paliativos de domicilio eran el mejor lugar para el paciente, para su familia, y defendía, como sigo defendiendo también, la creación de espacios adecuados para ello más allá de las casas, ¿no? Lo que en Inglaterra llaman los hospices, ¿no? Luego, al empezar a trabajar en unidades de paliativos, me di cuenta de que había pacientes que respiraban aliviados cuando llegaban al hospital y decían, menos mal que estoy aquí, gracias por haber intentado que esto ocurriera en casa, pero he llegado a un punto que estoy bien aquí y que es donde mi familia está más tranquila, donde yo me puedo abandonar. Y de repente nos dábamos cuenta de que en la puerta de urgencias aquel paciente por el que habíamos intentado acompañar en casa nos agradecía que por fin hubiéramos decidido ingresarlo en el hospital, ¿no? Y allí de repente pues uno dice, bueno, quizás lo mejor no es ni casa, ni el hospital, ni el hospicio, ¿no? Sino que en distintas situaciones, en distintos momentos, poder tener esas opciones es quizás lo más adecuado. Evidentemente, creo que hay una institucionalización hospitalaria
que no ayuda. Hay contextos hospitalarios que no son facilitadores de eso. No hablo de estos contextos hospitalarios, sino que hay contextos hospitalarios que pueden ser adecuados y que pueden ser la elección del paciente o de la familia si lo quiere, ¿no? Así que el mejor lugar para morir es donde se pueda, donde se quiera y donde el paciente se sienta a gusto, ¿no? Quizás no objetivar también esto, ¿no? En base a esa experiencia, ¿no? De podernos dejar sorprender y también aquellos pacientes que parece que no puedan o sepan o quieran irse para casa, que con un buen acompañamiento, con unas buenas sensibilización, capacitación y presencia de equipos en casa, porque esto es otra parte importante. La muerte en casa sí, pero ¿cómo, no? Con equipos domiciliarios que puedan asistir, pues es posible, ¿no? Y nos sorprende también aquellas familias que pensaban que no podrían, que no iban a querer, que no iban a saber y que al final pueden, quieren y saben acompañar a su familiar, a su hijo en este caso, en domicilios, ¿no? Así que es una pregunta que creo que requiere también poderla transitar de una manera abierta entre las distintas opciones, contando con los recursos que se puedan en cada momento, ¿no? Y sin imponer opciones correctas o incorrectas, ¿no? Si no se puede morir bien en casa, se puede morir bien en el hospital y se puede morir mal o morir con dificultades también tanto en el hospital como en casa, ¿no? Creo que el acompañamiento y lo que el paciente y la familia pueda es un poco lo que prima o debería primar en este sentido. Genial, Pau. Muchísimas gracias. Bueno, Pau, y la última pregunta que decía es muy Fundación Conciencia Viva. Creo que varios de los que nos escuchan y ven ya se la estaban haciendo, entre ellos Santiago Hernández, que es quien la pone en el chat, y yo también la tenía apuntada por aquí. ¿Qué piensas del uso de psicodélicos al final de la vida? Es una pregunta muy interesante, también otra pregunta que, como las experiencias cercanas a la muerte, en algunos foros puede asustar. Sin embargo, bueno, podríamos podríamos pensarlo desde dos aspectos distintos, ¿no? Por un lado, recuperando el interés, la idea, este anhelo de eternidad, ¿no? Creo que los usos de poder anticipar esas imágenes, ¿no? De poder anticipar esa cosmovisión, esa experiencia de unión trascendente en vida, ¿no? Generan una meta, cumplen una función, ¿no? De saber hacia dónde uno, o imaginar a través de esta imagen hacia dónde uno puede caminar. No tengo experiencia al respecto, no tengo experiencia práctica al respecto, no he acompañado casos donde se den estas situaciones. Entonces, mi experiencia tiene que ver también, o sea, mi visión tiene que ver con mi opinión y eso siempre es algo muy parcial, pero sí me gustó leer, ¿no? Ahora no recuerdo la publicación, pero diría que era el International Journal of Pain o una revista internacional de oncología, no recuerdo la publicación, ¿no? Pero un importante oncólogo, ¿no? Jefe de oncología de un hospital estadounidense, que hablaba en una editorial sobre lo que la editorial se titula ¿Qué me ha enseñado la psilocibina sobre el acompañamiento al final de la vida, ¿no? Sobre la muerte y el morir, ¿no? Y me pareció fascinante, interesante y a la vez muy original, ¿no? Poder publicar esta editorial de un referente clínico, de un referente médico, que reflexiona, bueno, que no solo reflexiona, sino que comparte su experiencia en el uso de psicodélicos desde la visión del profesional, ¿no? Y explica, pues, explica en este artículo, que es de acceso público, explica, pues, cómo fue, digamos, el proceso al cual él experimentó, ¿no? La experiencia que él hizo. Pero lo más importante es que, digamos, los efectos que tiene para él o para sus pacientes, ¿no? El hecho de haber pasado por esta experiencia, ¿no? Y en su caso, describe algo que me parece muy, muy bello, que es que a alguien como él, que se define como ateo, ¿no? Como una persona que no solo como ateo, sino que negaba cualquier forma de supervivencia, ¿no? Después de la muerte, desde un punto de vista anímico, por llamarlo así, con dificultades para elaborar una trascendencia
más allá de la muerte, el hecho de haber pasado por esta experiencia y de tener una experiencia, aunque dice que suave, ¿no? Pero de una cierta presencia, de una cierta experiencia trascendente, dice que le permite finalmente, dice algo como que le permite mirar a los ojos de otra forma a sus pacientes, ¿no? Y creo que son estos gestos pequeños, que tienen un potencial transformador inmenso, ¿no? Creo que a veces esperamos grandes efectos casi mesiánicos, ¿no?, de estas experiencias o de los efectos de estas experiencias, y las transformaciones, pienso que, o me resuena que las transformaciones prácticas o posibles son sencillas o son gestos sencillos, pero que generan otro campo, otro clima, otra comprensión y otro marco ético para poder escuchar y acompañar mejor a estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, desde la lectura de estos artículos, ¿no?, y desde la opinión personal, diría que esta sería un poco mi opinión, ¿no?, o mi visión al respecto, ¿no?, desde la prudencia de no haber tenido experiencia directa acompañando estos procesos. Muy bien, Pau, muchísimas gracias. Gracias ya en términos generales por toda tu presentación, gracias por tu tiempo, gracias por presentarnos paso a paso tu libro. Agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros tu tiempo. A nosotros también nos alegra muchísimo que de forma física impresa haya trascendido, haya cruzado el océano tu obra y que podamos contar con ella acá. Esperamos, Pau, seguir en contacto contigo, seguir nutriéndonos de todo tu conocimiento y tus aportes en la fundación. Muy bienvenido por aquí en Colombia cuando quieras y puedas venir. Estaremos encantados de tener contigo una conversación presencial. Ojalá. También extender a Víctor el agradecimiento, la voluntad, la disposición y todos los recursos materiales e inmateriales que puso a disposición para que esto se lograra. En nombre de toda la Fundación Conciencia Viva y de todas las personas que están conectadas, les agradezco muchísimo por su tiempo y bueno, los dejo para que en unas pocas palabras se despidan. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. Pau, también gracias. Y un placer. Nos vemos la semana que viene con Arqueología de las Plantas Embriagantes. Ha sido un placer de sesión. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Agradecer también por mi parte la posibilidad y la oportunidad de, aunque sea en ese formato virtual, poder generar este espacio de conversación, que al final pues es también el propósito del libro, y agradecer el interés que suscita aquí en Colombia y esperando pues que la Fundación Conciencia Viva pudiera también seguir creciendo y avanzando en sus objetivos. Así que, bueno, gracias por la invitación y enhorabuena por todas estas iniciativas y propuestas que también planteadas pues nos dan mucha alegría y esperanza en esa transformación por la que también todos trabajamos. Gracias, muchas gracias, Pau y Víctor. Muchas gracias a todos los que almorzando compartieron este tiempo con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Un saludo. Bye. Chao. Buenos días. Chao.